Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Buen día. Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración con la Asociación Nacional Incomex y iExport. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, muy relevante, porque se trata sobre cómo el sector estudiantil hoy en día se enfrenta a nuevos retos en cuanto a información y contenido que encontramos a través de diversos medios de comunicación, básicamente a través de Internet. Y como lo vieron en el título de este programa, el conocimiento no solo está en los libros. Pero antes te invito a seguirnos en redes sociales, nos encuentras como @IncomexNacional y por supuesto a seguir este podcast para que no se te pase ningún episodio. Hoy estamos muy complacidos, estamos de manteles largos porque tenemos a una gran invitada. Nos acompaña la maestra Amalia Aguilar Castillo. Ella es directora de la Facultad de Comercio Internacional y Aduanas de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Amalia, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar grabar el día de hoy con nosotros. No, muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy complacida. Te agradezco mucho la invitación. No, gracias siempre. La verdad es que para nosotros es muy importante siempre pues estar compartiendo, ¿no? Información, un poquito de lo que hacemos nosotros, pues es justo toda esta vinculación empresarial, ¿no? El trabajo en el campo laboral, pero hemos tenido muchas personas de nuestro equipo que vienen a hacer prácticas y llevan con nosotros 8, 10, 14 años trabajando dentro de iExport. Entonces, por otro lado, también hemos tenido algunos ingresos que tal vez no duran tantísimo tiempo con nosotros porque las aptitudes o habilidades pues no siempre van a ser óptimas para el rubro en el que nos estamos desempeñando, ¿no? Pero sí creo que hay algunas aptitudes en común en los estudiantes que pueden propiciar el éxito en el campo laboral. Y cuando platiqué contigo la semana pasada, creo que hicimos clic desde el primer segundo respecto al tema. Me encantó el título que propusiste respecto al que el conocimiento justamente no solo está en los libros, porque lo podemos ampliar incluso a que no solo está en el aula, ¿no? No podemos pensar o esperar que un estudiante simplemente con acudir a la escuela en un horario estudiantil vaya a estar realmente preparado, ¿no? Yo creo que no solamente en esta carrera de negocios internacionales o comercio exterior o afines, sino en cualquier rubro, es algo que pues los estudiantes tienen que fomentar, ¿no? Ya nos tocó a nosotras en su momento y es algo que seguimos viendo, ¿no? Es otra época definitivamente. Coincido contigo, Lorena. Justo cuando hablábamos la semana pasada y que dábamos la propuesta del conocimiento no solamente está en los libros, me gustaría iniciar esta charla diciendo que tenemos que asumir y saber que los libros son una fuente invaluable de conocimiento. Claro. O sea, los libros indiscutiblemente nos dan toda esta parte del conocimiento teórico, pero el mundo cambia y eso ya no es suficiente. Entonces, por eso el tema de que el conocimiento no solamente está en los libros. Finalmente, y lo pones muy bien, no solo las carreras o no solo los alumnos que estudian comercio internacional y aduanas y carreras afines. Tenemos que saber que el mundo cambia y el comercio es dinámico, está en constante cambio. Hay nuevas regulaciones, hay una nueva tecnología y entonces tenemos que preparar a nuestros alumnos para que se adapten de una manera rápida, para ir desarrollando justamente esas habilidades. Justo por eso decías que unos pueden durar 14 años y otros pueden durar menos. Finalmente, lo que nos interesa a nosotros desde esta trinchera en la universidad es preparar a los alumnos a este mundo cambiante, ¿no? Así es. Y en tu experiencia, Amalia, como directora, como responsable, incluso como orientadora para múltiples generaciones de estudiantes, ¿cuáles han sido o si tienes identificado los principales retos justo en esta tarea de ser autodidactas y de buscar otros medios de aprendizaje? Digo, me refiero a retos en qué sentido, ¿no? Los estudiantes, ¿ves ese interés común o ves que se batalla más como institución educativa para motivar a los estudiantes a ver más allá de lo que se les dice en el aula? Ay, mira, me gustaría comentarte algo. Hay un autor que a mí en particular me encanta, que es María Alonso Puig.
Y él dice algo extraordinario, ¿no? Los alumnos no son cubos de agua que hay que llenar, son fuegos que hay que encender. Cuando Mario Alonso Puig dice eso, lo que nos está diciendo es que cada uno de nuestros alumnos tiene talentos y habilidades diferentes. Eso significa que habrá quien se le facilite a lo mejor adquirir el conocimiento o una habilidad de una forma, pero habrá otros que necesitan 1000 maneras diferentes. Entonces, en mi experiencia, lo que yo te puedo decir es que lo más importante es justamente eso. Cuando nos desprendemos nosotros como docentes de que queremos llenar a los alumnos de conocimiento, en realidad no, hay que potencializar lo que tienen dentro. Y para eso tenemos muchísimas maneras de poder potencializarlos, porque hoy la tecnología, la pandemia nos dejó sin duda cosas difíciles de asimilar, pero también nos dejó cosas extraordinarias, y es las nuevas maneras de poder aprender. Eso es lo más interesante, ¿no? Y entonces, en mi experiencia, durante estos años post pandemia, nos hemos dado la tarea y hemos podido saber que a los alumnos les cuesta mucho trabajo adaptarse, Lorena. Así Cuando es. están en el salón, en un ambiente controlado, en donde tienen a un docente al que le pueden preguntar, en donde tienen a sus compañeros de equipo, ahí están en una situación regulada, ¿cierto? Pero cuando ya se enfrentan al mercado laboral, necesitan de otras skills, de otras habilidades. Y una de las cosas que más nos ha costado o que hemos estado trabajando después de la pandemia es justamente esta adaptabilidad, esta flexibilidad, esta parte que dejó en pausa la pandemia y que hoy nos toca desde muchísimas maneras poder buscar que los alumnos se adapten, pero sobre todo, que tengan empatía, que tengan resiliencia. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando, la verdad. Justo por eso te decía lo que dice Mario Alonso Puig, o sea, hay que encender esos fuegos más que llenarlos de conocimiento. Hay 1000 maneras de poder aprender. Así es, no había escuchado esta frase y sí está bastante profunda, ¿no? En el sentido positivo, porque justo, no es el tema, pero también como maestros de universidades, pues es poder detectar, ¿no? Cuáles son las maneras de aprenderles los distintos alumnos para poder fomentar esos talentos justamente, ¿no? Sí, y que se adapten rápidamente. La verdad es que el mundo está cambiando de una manera. Durante la pandemia escuchaba a alguien que decía que no estábamos en el 2024 o no vamos a estar en el 2024, estamos en el 2034. Entonces, nuestros alumnos tienen ese reto de ser autodidactas, de buscar el conocimiento no solo en los libros, no solo en el maestro, porque eso los va desarrollando de una manera holística, integral. Pero naturalmente es una corresponsabilidad. Hay muchos actores, pues. Son los docentes, pero es la universidad como institución, pero también son los alumnos, ¿no? Y a los alumnos hay que enamorarlos y para enamorarlos pues necesitamos muchas cosas, ¿no? Así es, sí, completamente. ¿Y cuáles serían algunos rubros alternos, Amalia, que tú pudieras recomendar o que incluso hayas recomendado y que veas que hay cierto interés y que pueden ser pues de gran utilidad para los estudiantes? Pues mira, una de las cosas, justo lo que estamos haciendo ahorita, a lo mejor en nuestra época era leer el periódico, ¿cierto? Tener el papel o leerlo, pero hoy no. Hoy el conocimiento está en un podcast, justo como lo que decíamos antes de iniciar la charla, está en que se den la oportunidad de escuchar plataformas como Radio Incomex, como podcast de la especialidad de comercio, en donde van a haber expertos en el tema, en donde van a escuchar sus experiencias a los retos a los que se han enfrentado, ¿no? Entonces, soy fanática, me gusta pues que los alumnos vivan, escuchen a los expertos y una de las grandes plataformas es este podcast, ¿no? Lo escuchan los podcasts, porque justo te decía que el podcast no nada más les da conocimiento, sino que además les permite desarrollar una escucha activa, una capacidad de síntesis. Es como una red, ¿sabes? Esto lo leí en el libro, pero estoy escuchando a un experto que se enfrentó a este problema y entonces pareciera como que las cosas, justo lo que dice Mario Alonso Puig, es como si encendiéramos pues a los alumnos, ¿no? Así es, sí, justo independientemente del tema, ¿no? Que se esté tratando en el podcast, también creo que se puede profesionalizar, no porque el conductor o los invitados sean los expertos en cierto rubro, ni que sean los eruditos en ponencias y demás, pero sí el lenguaje, la manera de expresarse, la manera de interpretar las ideas y que haya esta diversificación en cómo recibo la información, cómo la digiero
y cómo la digiere alguien más, ¿no? O sea, esa capacidad también de análisis y de comparativo respecto a los pensamientos de varias personas sobre un mismo tema. Sí, así es, porque es como tomar perspectiva. Y entonces cuando Sí, escuchan a un experto cómo resolver un tema de logística o cómo resolver un problema de algún pedimento, de cruzar alguna mercancía o qué hizo al momento de que se le quedó un contenedor en la aduana o en el puerto, pues naturalmente ellos empiezan a escuchar y eso es conocimiento puro. Es claro. conocimiento puro. Y justo cuando me preguntabas que en mi experiencia que era, bueno, pues son los podcasts porque justamente los expertos nos dan otra perspectiva de solucionar problemas, pero además son inspiradores, Lorena. O sea, Sí. escuchar a mexicanos que han hecho cosas extraordinarias en el mundo y que digan, caray, yo también soy mexicano y estoy estudiando comercio internacional y aduanas, claro que también puedo. Entonces, una parte también incluso de que puede ser inspiración para los alumnos, ¿no? Sentirte que es posible, ver que es posible, ver que hay otros logros y sentirte merecedor de esos logros también, ¿no? Porque yo no, claro que puedo, voy por eso. Sí, sí, sí. Y fíjate que un poco, parte de los podcasts, yo soy muy insistente, aparte del podcast y escuchar Sí, a los expertos, es que vivan la experiencia. Los alumnos tienen que vivir su carrera y los viajes internacionales finalmente les dan un gran conocimiento, pero vivo, a todo color, ¿no? Llevarlos al sí. canal de Panamá, llevarlos a que conozcan el puerto de Balboa, el puerto de Manzanillo, el puerto de Veracruz y que vean de qué se trata su carrera y que vean que realmente escogieron la carrera que se puede convertir en su proyecto de vida. Entonces ahí no solo adquieren conocimiento, sino además van encontrando su pasión, que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, los viajes internacionales para los alumnos que estudian comercio internacional, la verdad es que son de gran utilidad. Justo esto que te decía hace un momento de que lo que me preguntabas, que qué era lo que les costaba trabajo, pues Sí, cuando están en un viaje de estudios, no les queda de otra, se tienen que adaptar al clima, a la comida, esas cosas que parecieran pequeñas, al final es a lo que se van a enfrentar en el mercado laboral. Al final es lo que se van a enfrentar cuando entren a trabajar. Son cosas diferentes, ¿no? Y esta flexibilidad y esta adaptabilidad que les da cuando salen del salón en sí. un país diferente, en un puerto, con otra comida, con otro clima. La verdad es que es extraordinaria. Digo, nada más para presumirte, yo acabo de traer a mis alumnos de Panamá para que conocieran el canal de Panamá y venían fascinados, ¿no? Ay, que Entonces, justo eso te iba a preguntar, Amalia, que si Xochicalco como universidad realiza, organiza este tipo de viajes para la Facultad de Comercio Internacional. Digo, ahora me lo respondiste prácticamente, pero cuéntanos un poquito, o sea, esto se planea desde cierto semestre. Entiendo que hay, pues no sé, factores personales, familiares, incluso económicos, que haya por ahí algún estudiante que no pueda acudir, pero en términos generales, ¿cómo es que se organiza esto? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cuáles han sido, creo que los comentarios, las palabras? No sé si al final hagan como algún recuento de conclusivo y eso creo que también es muy valioso compartirlo. pues sí, la verdad es que es una de las experiencias más gratas como docente, como directora. Sí, hacemos un viaje internacional anual. La planeación dura un año justamente para ir quitándole un poquito de estrés a esa ecuación de cuestiones económicas, familiares. La planeación se hace un año. Entonces, Súper, en esta ocasión nos llevamos a Panamá. Va nuestro segundo viaje internacional a Panamá. Estamos preparando uno a Colombia porque justamente en la súper. Universidad de Colombia está la carrera de comercio. Allá se llama Comercio Exterior y Aduanas y estamos preparando el de Colombia. Justo ahora, en octubre, nos vamos al Congreso de Comercio Exterior, que es en Aguascalientes, y nos llevamos a nuestros alumnos. Entonces, lo hacemos de manera muy planeada. Cuando son internacionales nos lleva un año, cuando son nacionales lo podemos hacer en 6 meses para que justamente los alumnos vivan estas experiencias, porque son experiencias de vida, Lorena. Yo Sí, no sé si mi alumno completamente. se vaya a acordar qué se sacó en el segundo parcial de la materia de derecho tributario. No, no Sí, sé, claro. Lorena, Ni cómo llegó a pero la conclusión de cierta clasificación, quién sabe, pero así pasó. es. Pero sabes que nunca se le va a olvidar cómo vivió cuando él llegó al canal de Panamá y que le explicaron cómo hacían el tema de los contenedores, pero qué tipo de embarques son, pero cuántos contenedores existen. O sea, todo eso no se les va a olvidar. Así Justo es. fíjate que en abril 2 de nuestros alumnos participaron en el maratón de conocimientos de comercio exterior, logística y negocios internacionales en Querétaro. Wow, Entonces, qué es una bien. manera Ujú. de aprender la experiencia que ellos se llevaron en ese, porque aparte van de todo el país, Lorena.
Sí, Entonces, yo estoy convencida, pues, de que el conocimiento no solo está en los libros. A los así es. alumnos hay que inspirarlos, hay que Sí, completamente. motivarlos, hay que decirles que para nosotros la ley aduanera es nuestra Biblia, ¿cierto? Cierto, Ahí no podemos hacer mucho. literalmente. Saber el sistema armonizado, entender la mersología, hacer una clasificación de las mercancías de manera adecuada para no tener una multa, en fin, todo eso nosotros lo debemos de conocer. Pero cuando salen allá afuera, poder entablar una charla platicando que conocieron el Canal de Panamá o que puedan entablar una charla a partir del último podcast que escucharon Sí. o de la última película que fueron, del museo al que fueron. Entonces, la verdad es que eso es parte de su networking porque finalmente eso les permite interactuar, que es una de nuestras grandes preocupaciones afuera de la universidad, Lorena. Sí, así es. No, la verdad es que estoy encantada escuchándote, Amalia. Creo que esa parte de la inspiración y de la motivación, de alguna manera, no es que sea la responsabilidad completa de la institución, pero sí tiene bastante participación en que eso se dé, ¿no? Y creo que escucharla y saber que hay docentes que creen en todo esto de manera paralela, que se salen de la caja, que inspiran, que motivan, que comparten, es importantísimo porque son las bases justamente para que los juegos prendan. Y bueno, también mencionaba hace un ratito el tema de los congresos. Eso la verdad sí me tocó en mi época de universitaria. La verdad es que los podcasts y todo este contenido que hoy en día pues no se escuchaba mucho cuando yo estaba en la universidad. Pero sí, los congresos, ¿cómo los ve usted hoy en día en su experiencia? Digo, sé que mencionó el de Aguascalientes en octubre y bueno, hay algunos otros a nivel nacional. ¿Considera que son también entonces una buena, digamos que otra rama importante a explorar fuera de los libros, siguiendo el título de nuestro programa de hoy? ¿Y cómo puede eso ayudar, no sé, relaciones públicas, networking, si ha visto que realmente ayuden más en recibir la experiencia de los ponentes o expositores, o este networking o las dos, o algo más que no esté yo mencionando? Sí, fíjate que yo creo que en un congreso el conocimiento está como en el aire, Lorena. Ujú. Porque Sí, cuando tú asistes a un congreso, no solo estás escuchando a los expertos, pero además cuando estás alrededor y compartes en mesa con estudiantes o incluso con docentes de tu propia carrera. Por eso digo que cuando un alumno tiene la oportunidad de asistir a un congreso, digo, afortunadamente ya son presenciales. Fuimos también al Congreso de Manzanillo, no tuvimos la oportunidad de entrar al puerto de Manzanillo. Y digo que está en el aire porque el conocimiento no solo está en el expositor, sino en las preguntas de tus compañeros, sí. en tus Ujú. propias preguntas. Entonces, quiere decir entonces que cuando ahí lo saco, lo dijiste perfecto, yo lo saco del salón, me los llevo al congreso y entonces lo que les estoy mostrando es que el conocimiento no nada más está en el libro, también puede estar en el aire, porque Así está es. en lo que está diciendo tu compañero, está en lo que está diciendo el conferencista o el panel de expertos al que vas cuando asistes a un congreso. Entonces, en realidad, no solo adquieres o puedes empezar con este networking que de verdad funciona, ¿eh? Hoy está más que claro que cuando tú vas al mercado laboral y quieres conseguir un trabajo, más que tu CV, es justamente esta red de contactos que vas creando. Y esta red de contactos se da con tu mentor, pero se da en participar en un proyecto, pero se da en un congreso, se da en una charla, en un panel. Porque finalmente lo que sucede es que los alumnos tiene la oportunidad de comunicarse de una manera diferente. Así Incluso es. me atrevo a decir, Lorena, a compartir también sus experiencias y su conocimiento. Y el conocimiento cuando se da y se comparte, aumenta. No hay otra manera de entender el conocimiento. El conocimiento que no se comparte simplemente se queda ahí. Y el Congreso es un lugar en donde los alumnos no solo escuchan, sino además pueden compartir su conocimiento con sus iguales, ¿sabes? Y aparte, Sí, no solamente digo, nosotros estamos en Tijuana, ¿no? Pero no solamente van alumnos de Baja California. Deberías de verlos cómo platican con los alumnos de Aguascalientes y se dan sí, cuenta que ellos son muy buenos en la ley aduanera porque estamos en la frontera, pero los que están en el Bajío son muy buenos en el entendimiento del sector automotriz, pero los que están en la Ciudad de México son muy buenos en negocios internacionales. Entonces, ese compartir el conocimiento en estas áreas, finalmente los alumnos también aprenden. Y es una así manera es. diferente de aprender, Lorena.
Sí, definitivamente. Y justo, ¿no? Se pueden dar los grandes contactos para futuros trabajos, alianzas para creación de nuevos negocios, de emprendedores independientes, ¿no? A través de esta red de contactos que se van logrando. Muy bien, Amalia. Y bueno, ya hace un poquito hacia la recta final del programa, algo que también me gustaría comentar con usted, ¿no? Es que muchas veces cuando nos ha tocado, por ejemplo, entrevistar, ¿no? A personas de recién egresados o que tienen, digamos que poco tiempo o justo que están a punto de salir de la universidad, pues algo que siempre nos fijamos, al menos en el caso de iExpert, es que haya una buena actitud, ¿no? O sea, que la persona muestre empatía, que era uno de los puntos que mencionaste al principio, que tenga buena recepción de los comentarios, siempre claro, todo con total transparencia, comunicación, respeto, anteponiendo siempre esos valores de la honestidad y demás. Anteponiendo todo eso, como que sí nos fijamos mucho en eso, en la actitud, en cómo responde. Tenemos un dicho interno de que si es feliz, ya tiene el 90%, ¿no? Porque es una persona que va a querer aprender, que va a querer escuchar, que va a estar receptivo a, te voy a dar más responsabilidades, te voy a decir cómo, pero con buena actitud, ¿no? Entonces, eso siempre hemos dicho, eso es importantísimo, ¿no? No es nada más como el conocimiento normativo o el conocimiento regulatorio, sino también qué actitud estás poniendo ante los retos, ante las responsabilidades, porque habrá quien no quiera crecer, ¿no? Y está bien. Claro. Porque pues ahí se va a quedar y no quiere, pero quien sí quiere crecer. Ahora, ¿qué más? ¿No? Es importante que los estudiantes volteen a ver como parte de su fortalecimiento hacia una oferta, ¿no? Porque puede haber quien se queje, ay, no encuentro trabajo, está muy mal pagado, está muy castigado, etcétera, pero también tú como persona postulante, ¿qué estás ofreciendo arriba del promedio, no? ¿Sabes claro. Inglés, tienes diplomado, sabes Excel, le sabes mover a ciertos sistemas? ¿Qué más estás realmente aportando fuera del promedio para que tu oferta salga del promedio, no? Yo alcanzo a ver esos puntos, pero creo que también es importante resaltarlos en el episodio. No sé cómo lo veas tú, Amalia. Sí, fíjate que coincido contigo, Lorena, porque finalmente hay algo súper importante que no podemos perder de vista. La palabra la acabas de decir tú, esa actitud. Fíjate que escuchando un podcast recientemente de Agustín Pizá, arquitecto de Tijuana, por cierto, y que es uno de los arquitectos más reconocidos en la construcción de campos de golf a nivel mundial. No voy a contar su historia, los voy a dejar ahí en el tintero para que si alguien escucha por ahí a Agustín y vean su historia, es mexicano. Y decía algo súper interesante cuando le preguntaban que qué era lo que él buscaba cuando hacía una entrevista y crear su equipo de trabajo. Y él decía algo súper interesante. Mi primera pregunta que yo le hago a las personas es si estuvo en un deporte, en alguna actividad organizada durante la universidad. La razón de esa pregunta es porque hoy las empresas buscan a aquellas personas que tengan no solo actitud, pero que también sean resilientes, pero que también cuando les digan, hoy nos quedamos hasta las 5 de la mañana para terminar el proyecto, pues hoy toca, ¿no? Si hoy tenemos que hacer esta manera de otra manera y adaptarnos al cliente, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, él decía que las personas que durante la universidad no solo se dieron a la tarea de adquirir los conocimientos teóricos, sino que además se dieron la oportunidad de haber participado en un proyecto colegiado, en un proyecto comunitario, si asistieron y participaron en algún congreso, si participaron en algún equipo deportivo durante la universidad. Ellos se desarrollan y tienen una actitud diferente al momento de poder resolver los problemas. Y me quedó grabadísimo lo que dijo Agustín Pizá, porque justamente es a lo que se están enfrentando nuestros alumnos. Por eso, la verdad es que cuando me invitaste a este podcast y reflexionábamos sobre el tema, que el conocimiento no solamente está en los libros, es porque el mundo cambió y los profesionales, los alumnos, no solamente requieren del conocimiento que están en los libros, requieren del conocimiento que está en una película, en un podcast, en una charla, en un viaje académico, en una obra de arte, en una mentoría, en un proyecto comunitario, porque eso les van desarrollando de una manera holística. Y finalmente, estos conocimientos que toman del aire, de sus compañeros, del viaje, del podcast, de expertos, les permiten enfrentar los desafíos de una manera diferente en el mercado laboral. Y yo creo, de verdad, la diferencia es la actitud. No hay otra manera de entenderlo, porque cuando los alumnos tienen una actitud
diferente, de aprendedora, de incluso de empatía, la vida cambia. Hicimos el primer foro de comercio internacional ahora que terminó el cuatrimestre y tuve la oportunidad de invitar a Sandra Maldonado, una mujer, bueno, que su currículum está bastante extenso, y cuando le hacían una pregunta, ella decía algo que me encantó. Dice, jóvenes, es que cuando salgan a trabajar no es suficiente el 10. Y yo dije, más claro no lo pudo haber dicho. Entonces sí, la verdad es que respondiendo, y espero que lo haya hecho a tu pregunta, Lorena, la verdad es que el mercado laboral está exigiendo otras habilidades, otras skills, y que los alumnos, lo dijiste muy bien, es una parte nosotros como universidad, como docentes, pero otra parte es de ellos. Entonces, pues no, como diría Sandra Maldonado, el 10 no es suficiente. Sí, es correcto, Amalia. La verdad es que sí, ya concluyendo finalmente es tener presente que el conocimiento está en todas partes, saber identificar aquellas fuentes de información que pueden nutrirnos y también tener esta manera de poder identificar cuando no, ¿verdad? Tal vez es un contenido informal que no me va a ayudar mucho, pero al mismo tiempo me enriquece para poder identificarlo justamente, ¿no? Entonces, pues es una invitación a todo el sector estudiantil. Amalia, estoy muy complacida de haber platicado contigo. Estás llena, pues, de inspiración. Realmente me da mucho gusto por los estudiantes de tu facultad que tengan a una directora como tú, con esta visión, con esta modernidad, de decirlo de esta manera, de entender que son diferentes medios los que pueden llegar a nutrir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro aprendizaje. Entonces, qué gusto que las nuevas generaciones, en el caso de la Universidad Xochicalco, estén lideradas por una mujer como tú con esta visión. Muchas gracias. La verdad es que yo espero, Lorena, que esta charla que tuvimos sea de inspiración para alumnos, para docentes, incluso de que tenemos que buscar este balance entre el conocimiento teórico y estas nuevas formas de adquirir el conocimiento. Entonces, pues mi agradecimiento, la verdad es que lo disfruté mucho y espero que esta charla sea de inspiración para mis alumnos. No, al contrario, muchísimas gracias, Amalia, por tu participación. Espero que no sea la única. Posteriormente, igual por ahí podemos hacer algo más o alguna invitación con alguno de tus alumnos. Estaríamos encantados de poderlo realizar. Muchas gracias. Yo encantada. Estoy a tus órdenes. Este es tu casa. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que la información sea de utilidad para ti y para cada uno de ustedes y que de igual manera, si consideran que este programa le puede interesar a alguien más, con todo gusto se lo pueden compartir para que se unan a nuestra comunidad. Les recuerdo que pueden seguirnos en este programa para que no se pierdan más contenido. Cada miércoles hay un nuevo episodio. Y seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Incomex Nacional. Mi nombre es Lorena Beltrán, directora de iExport. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.